Ahí está Dolores Gandulfo. Gracias, Dolores, por atendernos. Estuviste cubriendo, ahí estás en el lugar, estás regresando, tengo entendido, pero estuviste cubriendo la elección. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue una sorpresa el triunfo de Petro o se descontaba? Del otro lado había un populista más de derecha, ¿no? A Petro algunos dicen es populista de izquierda, el otro era más populista de derecha. Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, la verdad que en primer lugar no es que había una sorpresa, había por ahí dos disparadores que se podían dar en esta elección. La primera después de cara a la primera vuelta, un estrecho margen que podía haber entre los dos candidatos que se presentaban en la segunda vuelta y lo que eso podía resultar en poder consolidar un resultado el día de ayer o esperar al conteo definitivo si ese margen era muy limitado. La verdad que la elección en sí misma durante el día de ayer aumentó la participación y eso se vio, digamos, en las calles. Del 55% de la primera vuelta pasó un 58%. Eso hizo también que si uno mira el mapa, ¿no?, de Colombia, Rodolfo Hernández consolidó sus mismos departamentos y en el caso de Petro ganó en los mismos departamentos. Sin embargo, hubo una tendencia a la suba en el caso del porcentaje de Petro en casi todos los departamentos, sobre todo en Bogotá, ¿no?, que es el bastión más fuerte del progresismo. En ese sentido, la verdad que fue una sorpresa el desarrollo tan rápido de los acontecimientos el día de ayer, con los resultados ya del Consejo Nacional Electoral, con Rodolfo Hernández saliendo también rápidamente a reconocer la derrota, con incluso el presidente Duque, que bueno, obviamente todo el uribismo apoyaba en lo que tiene que ver con su clase dirigente a la candidatura de Rodolfo Hernández, también poniéndose a disposición de Gustavo Petro para poder generar esta transición que se viene en Colombia de cara al 7 de agosto, que va a ser cuando asuma Gustavo Petro. Y en ese sentido fue muy pacífico todo el desarrollo de los acontecimientos. La verdad que en algún punto yo te escuchaba recién este planteo que hacías al inicio de qué pasa con estos nuevos giros hacia la izquierda en la región. Creo que la gran consolidación de Petro a través del pacto histórico tuvo que ver también con ampliar hacia otros sectores, no solo del progresismo, pero también de ciertos sectores de partidos tradicionales, como por ejemplo el Partido Liberal Colombiano, donde efectivamente hubo dirigentes que apoyaron la candidatura de Petro y eso hizo que se haya podido consolidar esta victoria con 3 puntos de diferencia sobre Rodolfo Hernández. Tengo una sola pregunta, te hago. Estas versiones de polarización en la sociedad, ¿no? Lo vimos también en Chile con Gabriel Boric de un lado y Antonio Kast del otro, ¿no? Donde del otro lado a la izquierda se le enfrenta un populismo de derecha, ¿no? Porque uno puede decir que son candidatos como podría ser, qué sé yo, un Macri acá o un Macron en Francia o un Sebastián Piñera en Chile, es decir, gobernantes de derecha, digamos, con un perfil, digamos, si se quiere, más dentro del sistema, sino que son populistas de derecha, digamos, que juegan en las redes sociales, que dicen barbaridades, que están en fiestas de acá, de allá, que tienen mucha empatía, digamos, con los sectores populares y demás. ¿Eso vos crees que de alguna manera puede generar problemas desde el punto de vista de la gobernabilidad en Colombia o la derecha más tradicional? Vos mencionabas Uribe, que es el padre de la derecha de las últimas décadas, o Santos, el expresidente, o Iván Duque, están teniendo, digamos, si se quiere, un rol más institucional dentro del juego en Colombia. Bueno, a ver, en primer lugar creo que hay 2 clivajes. El primero tiene que ver específicamente con un clivaje ideológico, ¿no?, de izquierda y de derecha, pero también hay un clivaje que atraviesa incluso muchos de los países que vos estabas haciendo referencia, que tiene que ver con el discurso de la política o el discurso de la antipolítica. Entonces, en ese campo, digamos, de ese último clivaje es donde evidentemente crece la candidatura de Rodolfo Hernández y obviamente la derecha, acogiéndose al clivaje inicial de izquierda y derecha, termina consolidando, apoyando a Rodolfo Hernández. Sin embargo, si uno puede visualizar lo que tiene que ver con la gobernabilidad de cara adelante, incluso Petro el día de ayer, más allá de hacer un discurso fuerte en relación a lo que plantea como un plan de gobierno, habla de repensar el capitalismo en Colombia, o sea, claramente contextualizando que no hay un cambio de la cuestión macroeconómica, sí de la cuestión micro, porque obviamente esos países que tienen una macro muy estable
también al interior tienen grandes desigualdades, que es lo que se evidenció en los departamentos, sobre todo que ganó Gustavo Petro. Pero con respecto a la gobernabilidad, la verdad que el Congreso, que va a asumir en el mes de julio, unos días antes de la asunción de Gustavo Petro, es un Congreso que está principalmente en las fuerzas del pacto histórico, ya consolidado como una fuerza en sí mismo, pero al mismo tiempo también el uribismo como fuerza, digamos, de oposición dentro de lo que es el esquema de gobierno. La verdad que Rodolfo Hernández ya no tiene, en el enclave de gobernabilidad e influencia, no tiene representación en el Congreso y claramente va a seguir siendo esas dos polos de poder en el marco de la negociación. Ayer habló Petro de un gran acuerdo nacional. Creo que está claro que se debe reconciliar, generar una reconciliación de la clase dirigente para poder, sobre todo, poner la agenda en un punto que creo que es el que sí va a generar varios consensos. Vos hablás de Santos, que salió ayer a felicitar a Gustavo Petro y que ha trabajado también detrás de la candidatura de Gustavo Petro, porque la gran necesidad es la consolidación de los acuerdos de La Habana y de los acuerdos de paz que quedaron truncos. Bien, tenés una breve... Una breve. Dolores, Florencia, estas diferencias que hacías entre la macro y la micro, ¿cómo estaba el clima de movilización en estos días? Porque lo que hemos visto en los últimos años en Colombia es que había mucho reclamo por hambre, por desocupación. Sí, la primera cuestión tenía que ver con las cuestiones de la pensión, sobre todo para los adultos mayores, sobre todo los altos, el aumento sobre todo de la gasolina, y eso es lo que se fue trasladando a los precios. De hecho, hoy es un día feriado acá en Colombia, la expectativa tiene que ver sobre todo con mañana qué va a pasar con el dólar, y eso también era algo que estaba mucho en la agenda de los últimos días con respecto a la candidatura. Y al mismo tiempo también un tema que generaba las mayores de las movilizaciones es que en las últimas semanas se había apresado a varios de los jóvenes que habían estado en la primera línea del del paro nacional del año pasado, y bueno, eso también movilizaba mucho a la juventud. Creo que este resultado electoral, este rápido reconocimiento y puesta a disposición del gobierno de esta candidatura, de esta presidencia de Gustavo Petro, también calmó mucho las aguas en el marco de la movilización. Y obviamente esperaremos mañana cómo reaccionan los mercados. Dolores, gracias, muy amable. Esta Dolores Gandulfo desde Bogotá, con esta elección en Colombia.